Que su palabra dice, nuevas son sus misericordias cada día. Vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos, en el libro de Mateo. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Si no, también está en la pantalla. Yo leeré para ustedes. Dice su palabra en el 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder estar una vez más en tu casa de oración. Gracias, Padre, porque en otro tiempo podríamos haber estado en otro lugar, pero tu misericordia es grande, Señor. Tu poder es grande, Señor, y te damos gracias por la vida, por la salud, y porque nos permites estar una vez más aquí como congregación, Señor, unánimes, alabándote y glorificando tu nombre, Padre. Ayúdanos, Señor, a siempre ser instrumentos, Padre, y que tú seas el dador de la palabra, que seas tú quien haga la obra en cada uno de los corazones, Señor. Y no solo en mis hermanos, sino en mí mismo también, Padre. Gracias por el ministerio, Señor, que nos ha brindado, por tu palabra que nunca falta. Tu palabra que vale la pena leerla, Señor, vale la pena aplicarla, Padre. Gracias por este día. Ayúdanos a entender lo que vamos a ver hoy, Señor. Y ayúdanos, Padre, a poder ser ejemplo en todo y testimonio grande, Señor. Gracias te damos por todo. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Esta, hermanos, es una porción en la cual Jesús en el contexto habla de muchas cosas. Antes de esos versículos, Jesús habla de la oración, después habla del ayuno, después tesoros en el cielo, después la lámpara en el cuerpo, pero después llega el Señor a tocar uno de los puntos, hermano, más cruciales en la vida de un creyente, y es las riquezas. El Señor llega a ese punto, pero no basta con la riqueza, sino que llega al versículo 25 y habla del afán y la ansiedad. Y quiero que hoy hablemos, hermano, recuerdan que yo les dije que ¿qué significaba buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Hoy lo vamos a ver, hermano, qué significa en realidad, o de qué manera lo hemos interpretado muchas veces, o lo han interpretado muchas veces, pero qué es lo que realmente el Señor nos quiere enseñar en su palabra. Pero para llegar a ese versículo tuvimos que haber leído los anteriores. ¿De qué realmente está hablando el Señor? Su palabra dice, por tanto os digo en el versículo 25, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, dice, qué habéis de vestir. ¿Por qué? Porque no es la vida más que el alimento, dice Dios, y el cuerpo más que el vestido. Todas estas cosas, hermano, el Señor da un ejemplo y dice, mirad las aves. Y nuestro Padre siempre da lo necesario a las aves, amén. Siempre, hermano. Entonces, el ejemplo está en poder llegar a estos versículos y decir, Señor, tú nos quieres decir, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas, amén. Pero no está hablando de una casa, ¿verdad? No está hablando de una casa, no está hablando de un carro. El Señor da claro el contexto, hermano, de tres cosas: comer, beber y vestir. Esto, hermano, es algo muy importante que debemos de ver, el afán y la ansiedad. Y como tema, la preocupación afecta nuestra fe.
La preocupación, hermano, es una característica de la incredulidad. La preocupación, hermano, entra en aquel creyente que no tiene esperanza. Pero usted tiene esperanza, amén. Pero la preocupación hace, hermano, que la persona no tenga esperanza en sí. Su palabra sigue hablando, hermano, allí. Y mire allí mismo en Mateo 6, el versículo 31, más adelantito. El Señor dice: no os afanéis pues diciendo, otra vez el Señor, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Pero mira el siguiente versículo, lo que el Señor dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas. La palabra gentil, hermano, en la Biblia significa no judíos. En otras palabras, paganos, incrédulos. Y el Señor dice: no os afanéis en preocuparnos qué vamos a comer hoy, o qué beberemos, o qué vamos a vestir. ¿Por qué? Porque los incrédulos, dice el Señor, buscan todas estas cosas. Los incrédulos, hermano, buscan todas estas cosas. Es que hoy en día, hermano, existen diferentes dioses, muchos dioses, el cual la humanidad sirve. Aparte de los dioses que ellos tienen por alto, dioses más allá de imágenes, estatuas y todas esas cosas. Pero estos incrédulos, hermano, tienen dioses que prometen mucho pero dan poco. Y muchas veces no dan nada. El pensamiento de ellos, hermanos, es ¿qué van a comer hoy? Porque si mueren mañana, ahí nomás, ya estuvo, se terminó. No hay esperanza alguna. Bueno, disfrutemos en la vida hoy, este día, porque mañana no hay nada. En cambio, el creyente es diferente, amén. Porque si hay esperanza, tenemos esa esperanza. El Señor compara esto, hermano, con los incrédulos, y el apóstol Pablo también nos enseña esto, que muchas personas no tienen ninguna esperanza en Dios, solo ponen naturalmente su esperanza en cosas que se pueden disfrutar muchas veces, pero son cosas que se acaban. Esas cosas, hermano, pondré un ejemplo clarito: la Navidad. Jorge, cuando estabas pequeño anhelabas estrenar de 5 para abajo, amén. Ahora grande, no. ¿Por qué? Porque este afán, hermano, pasa ahora a celeste. Ahora Jorge no compra para él, sino que prefiere darle a celeste. Pero ¿qué pasa si él todavía estuviera preocupado qué va a estrenar esta Navidad? ¿O qué va a comer esta Navidad? La preocupación, hermano, que le lleva a tener una esperanza no genuina, porque ni hemos llegado a noviembre, y ya está pensando en qué va a comer en diciembre, amén. Esas cosas que el Señor compara, solo los gentiles piensan eso. ¿Qué va a vestir? ¿Qué va a comer o qué va a beber? Estas personas, hermano, que piensan así, no temen a Dios. Simplemente tienen sus necesidades físicas, no espirituales. Estas personas, los gentiles, son ignorantes de la provisión de Dios. Son muy ignorantes, hermano, y no tienen ningún derecho a ella. Escuche eso. Todo el ignorante a Dios no tiene derecho a una bendición. Y usted que sí cree en el Señor, sí tiene derecho a una bendición. Amén. Amén. Solo la salvación es gratuita, amén. Solo la salvación el Señor la da por gracia, misericordia, pero las bendiciones, hermanos, se ganan muchas veces obedeciendo la palabra del Señor. ¿Cree que la paz es una bendición? Sí, hermano, es una bendición. ¿Cómo se gana la paz? Obedeciendo al Señor. Porque el Señor dijo: mi paz no es como la que el mundo da.
La paz del Señor, hermano, es esa paz que en dificultad hay paz. Que en dificultad, hermano, hay gozo, alegría. Cualquier momento, hermano, puede tener una mala noticia y muchas cosas. La paz del Señor sobreabunda ahí. La paz del Señor, dice un versículo, guarda vuestros corazones. Pero solamente aquellos que han buscado primeramente el reino de Dios tendrán paz para las cosas y vendrán por añadidura. Mire qué nos dice el apóstol Pablo en Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33, 32. Si alguien lo puede leer, hermanos. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Amén. Lo que Pablo pasaba, hermano, en Éfeso era algo increíblemente falta de esperanza en el Señor. Pablo dice, ¿qué pasa? Que yo me puedo enfrentar a fieras. En otro sentido figurado, hombres que pelean, fieras, muchas veces. Pero Pablo dice, ¿qué pasa si yo pienso como ellos? ¿Qué pasa si yo pienso que no hay resurrección? Bueno, comamos y bebamos, dice, porque mañana vamos a morir, como decía Jorge. Esa es una profecía, mañana o en algún momento usted va a morir. Pero la esperanza de ellos, hermano, es qué van a comer, qué van a beber o qué van a vestir. Pero nunca buscan primeramente al Señor. Si usted va ahora en día a un ministerio, hermano, le dirán, ven al Señor y lo primero que se te dará es prosperidad. La famosa prosperidad, hermano. Y de ahí dicen los hermanos, qué alegría, en esa iglesia me sentí bien, porque le hablaron de prosperidad. Y le citan el versículo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura, dinero. Pero no habla de eso. El Señor le bendice con dinero, porque sin dinero no compra comida. Sin dinero no puede vestir. Amén. Pero jamás el Señor dice, buscadme a mí primero para ser rico. Como hablaba en aquel entonces, que hoy en día el ser humano quiere tener todo, hermano, riqueza. Pero no quiere servir a quien se la da. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Pablo, hermano, cita eso de un pueblo rebelde que fue Israel. También lo encontramos en Isaías 22:13. Usted lo puede leer en su casa. Ahí habla de la rebeldía de Israel. Cuando ellos dicen, mejor comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿O acaso el pueblo no dijo, pucha, estábamos mejor en Egipto? Amén. Así dijo el pueblo, hermano. Estábamos mejor en Egipto, mejor vámonos para allá. Y ustedes saben qué pasó ahí. El Señor, hermano, quiero que comprenda esto, que el preocuparse estorba la fe. La ansiedad estorba la fe. Y todo es una cadena: depresión, ansiedad, preocupación. Y entra una más, hermano, que es peligrosa, y es quitarse la vida a uno mismo. ¿Por qué? Por preocupación. Mire siempre ahí en Mateo, en el versículo siempre 32. Mateo 6:32. Porque los gentiles, dice, buscan todas estas cosas. Pero, dice el Señor, escuche bien el Señor, pero vuestro Padre Celestial sabe, dice, que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
preocuparse por el bienestar físico, hermano, más que por el bienestar espiritual. No importa que diga ser creyente, pero si usted no busca primero el reino de Dios, no sería un creyente. Pablo, hermano, daba ejemplo que cuando él salía en sus viajes misioneros, está claro que él nunca buscó dinero. Él nunca buscó alimento, a él le daban, hermano. Aún así, dijo Pablo en un viaje, por cuanto más amor le doy yo, más desamor me dan ellos. Entonces Pablo, hermano, siempre dice, y el hermano Efraín cita esos versículos, tenga o no tenga, dice Pablo, siempre hay que estar contentos. Si tiene una camisa con un hoyo, póngasela, es bendición. Hay quienes que andan sin nada, hermano, en la calle. El Señor, hermano, trabaja, pero no obligado. Señor, pero es que yo te sirvo solo los domingos, Señor. Yo soy fiel, Señor, todos los domingos y por eso merezco más que los hermanos o merezco igual que ellos. El Señor no es así, hermano. El Señor dice, por nada os afanéis. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber o qué habéis de vestir? Por nada de eso, dice el Señor, no os afanéis. Los creyentes, hermano, a veces, Jorge citaba un versículo que las malas conversaciones corrompen. Y muchas veces el creyente está con este tipo de personas que son afanosos y hablan mucho, hermano, el cual siempre, mire, los incrédulos siempre van a tener un motivo para preocuparse. Sépalo. Siempre, hermano. Siempre va a estar preocupado todo el día, más cómo va el mundo hoy en día. Siempre va a tener un motivo para preocuparse, porque la esperanza en ellos no está en el Señor. La esperanza en ellos está en cosas que son pasajeras. Todo en el mundo, hermano, es pasajero. Todo en el mundo, hermano, es pasajero. Aunque usted confíe, bueno, mucha gente allá en el mundo confía en Satanás, 100%, hermano, es pasajero. Solo el Señor es eterno, hermano. Solo la esperanza en Él. También Pablo nos enseña transformados mediante la renovación. ¿Para qué? Para que no estemos conformados ¿a qué? A este siglo. A este siglo, hermano, que busca hoy en día venir a la iglesia porque la iglesia le ayuda en sí. Hay muchos así. Hoy en día que los creyentes, hermano, obligan al Señor y en sus oraciones piden más y más, pero no lo buscan. ¿Qué significa realmente, hermano, buscar el reino de Dios y su justicia? Entonces dice el Señor, todas estas cosas, no te preocupes, serán añadidas. Solamente búscame a mí. ¿Verdad que no es difícil? No, hermano. Pero primero buscamos lo material y luego al Señor. Buscamos lo material, lo obtenemos, se acaban las cosas y de ahí sí buscamos al Señor. Corremos al altar a llorar y a hablarle al Señor bonito. Estas cosas quiero que entendamos que el Señor compara, hermano, y es una comparación fuerte para aquellos que se preocupan, más que confían en el Señor. Los compara con gentiles, incrédulos, paganos. El entendimiento, hermano, de poder tener la esperanza en Dios, de poder confiar en Dios en momentos difíciles, en momentos en el cual usted no siente paz, es el poderoso, hermano, extraordinario poder del Señor mediante el Espíritu Santo en usted.
Es increíble cómo usted se para y dice, problema aquí, allá y allá, pero estoy tranquilo. ¿Lo ha experimentado? Es el Señor, hermano. Es el Espíritu Santo trabajando en su vida fuertemente. El Padre nos conoce. Mire lo que dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, por acción de gracias. Amén. En otras palabras, el Señor vuelve a decir, por nada estés ¿qué? Afanosos, si no sean conocidas, dice, vuestras peticiones delante de Él. Y es que buscar al Señor, buscar el reino de Dios, que significa gobierno de Dios, el pueblo de Dios. Mi reino no es de este mundo, digo el Señor. Y llegamos a una conclusión con el hermano Nelson, que somos extraterrestres nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el mundo no nos conoce, dice la Biblia. Porque no conocen a Dios. Cuando alguien le diga, quiero conocer a un extraterrestre, tráigalo a la iglesia. Hay un montón. Porque el reino de Dios no es de este mundo. Y el Señor nos ayuda. ¿Cómo conoce el Padre? Antes, hermano, de que podamos orar y pedirle, Él ya conoce todo. ¿Qué es buscar primeramente el reino de Dios? Mire, con toda oración, ruego, acción de gracia. ¿Le da gracia al Señor? Cuando recibe lo que ha pedido, ¿le dio gracias al Señor? Pero déjeme decirle que si no tiene a Cristo en su corazón, nada de eso va a pasar. Buscar primeramente el reino de Dios empieza por ende. Buscar al Señor Jesucristo en su corazón, hermano. Aceptarle al Señor. Pero muchas veces nos preocupamos y queremos más. Es el afán, hermano, de querer más. Ya recibió poco, pero quiere más. No importa si hay culto o no, quiere más. Y lo hacemos, amén. Me incluyo. Sería hipócrita si le digo que no. Que uno quiere más. Y una de las cosas más, hermano, peligrosas es amar más al dinero que a Dios. El Señor lo ha declarado ahí. No podés tener dos dioses. O el dinero es tu Dios, o yo soy tu Dios. Solo a uno, hermano, tiene que servir. Solo a uno, pero como necesita dinero, hermano, entonces deja a un lado a Dios y busca el dinero. Y ahí ya no aplicó el versículo Mateo 6:33. Esta vez lo vamos a ignorar, dice. No lo aplica. Y se le puede bendecir, hermano. Que sea de Dios, la bendición es diferente. Sépalo. Satanás tiene poder. Satanás le ofreció al Señor cuántas cosas, ¿sí o no? Satanás le puede ofrecer a usted todo, hermano. Pero en algún momento u otro le va a apuñalar. Le va a traicionar, porque eso es lo que hace. Y allí mismo en Mateo, hermano, más adelantito, en el versículo 33, el clave dice más, esa palabrita más, hermano. El Señor dice, no os afanéis, no seas como los gentiles, porque solo ellos desean estas cosas, ustedes no. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el Padre nos bendice y nos conoce tal cual somos. Más, dice el Señor, esa palabra más que puede ser más bien. Busquen al Señor, o antes busquen al Señor para que puedan recibir esas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas, esas cosas que estábamos viendo ahí. Primeramente, hermano, mas buscad primeramente el reino de Dios por encima de todo, hermano. Por encima de su familia, por encima de su esposa, de su esposo, de sus hijos. Primeramente el reino de Dios. ¿Estamos? Primeramente, hermano, el reino de Dios.
Los creyentes, hermano, tienen que tener esa cualidad, esa prioridad de buscar el reino y su justicia. Ese reino, el gobierno soberano de Dios. Buscad con ansias, con hambre, con alegría, con gozo. Y no solo, hermano, porque, mire que hoy voy a decir algo importante. Si me odia, hermano, yo lo perdono desde ahorita. Sepa, hermano, que venir a tomar Santa Cena no le va a salvar. Sépalo. Porque ahorita, hermano, ¿cuántos sabíamos el miércoles y jueves, hermano Luis? En la iglesia como 15, si es mucho. Contemos ahorita cuántos hay. Por Santa Cena. Eso no le va a salvar. Sépalo. Y uno predica, Jorge, Luis, hermano Nelson, hermano Pedro, Nat, por el bienestar de ustedes, porque uno se siente bien. Yo me siento bien con el Señor, estoy seguro para dónde voy, pero a veces nos preocupan los hermanos. Por eso somos iglesia, porque nos cuidamos, nos amamos. Yo quisiera verlos a todos en el cielo, hermano, a todos, pero sé que no va a ser así y me duele. Sepamos eso, hermano, que un privilegio no le va a salvar. Las obras nunca salvan. Las obras no, hermano. El Señor dice: buscad primeramente el reino de Dios. Buscémosle a Él. Buscad su gobierno es venir aquí, buscar la congregación. Eso es tan hermoso, hermano. Eso lo vemos siempre en las Escrituras y nos enseñan. Buscar el reino de Dios es tratar de traer personas a su reino. Mire lo que dice Romanos capítulo 14 versículo 17, que alguien me lo lea. Romanos capítulo 14 versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén, hermano. Apréndase ese versículo bien de memoria. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, dice, sino paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso, hermano, es el reino de Dios, hacer justicia, anhelar las cosas de Dios, hermano. Anhelar lo que el Señor hizo, la justicia que Cristo hizo, hermano, por salvar a todos, hermano. Pero ahora que he recibido la salvación, la comparto. Amén. La comparto, hermano. Transmitimos esa salvación a usted, que puede estar 40 años creyéndose ser creyente y no lo es. Hay que estar seguros, hermanos, si estamos buscando primeramente al Señor. Hay que estar seguros, hermano. O si me preocupa, es que preocuparse, hermano, no es no confiar en Dios. Esa palabra, preocuparse, no es darle la gloria a Dios. Esa preocupación que hace ver pequeño a Dios ante la gente, pero pucha, ese creyente está cabal, dice, pero tiene un Dios grande. Y es ahí donde entra Satanás y llega y le dice: ¿dónde está tu Dios? Vos que te crees creyente y andás triste, andás que solo endeudado pasás, andás en el trabajo que no hayas que hacer, ¿dónde está tu Dios? Es porque no lo buscamos, porque Dios siempre está ahí, hermano. Dios siempre está ahí. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Gloria al Señor por ese consolador que nos ha dado, hermano. Amén. Ese consolador, ¿lo tiene usted adentro, hermano? Qué bendición, hermano. Si no lo tiene, le invito hoy a que lo pueda tener. Esa persona que puede entrar en su vida, puede cambiar su vida. Esa persona que le va a hacer ver las cosas diferente, con una esperanza. No solo de pan vivirá el hombre.
No solo de pan vivirá el hombre, dijo el Señor, y el Señor también da una enseñanza del agua. El que tiene sed, dice, y beba del agua que yo doy, jamás, dice que volverá a tener sed. ¿Escuchó eso? Jamás. La sed, hermano, de la vida eterna, de esa palabra que deseamos del Señor, de ese reino que buscamos día a día. La justicia es amar las cosas de arriba y no las cosas de abajo, las cosas que no se ven y no las cosas que se ven. Esa es la fe, hermano. Y esos son los dos tipos, hermano. Usted puede preocuparse y poner su esperanza en cosas vanas, o puede, hermano, tener esa preocupación, pero usted sabe que hay un Dios enfrente de usted, que es muy diferente, hermano, a que preocuparse por ciertas cosas y lo llevan a muchas cosas más. Pero mire el versículo 34 de Mateo 6. Dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Basta, dijo el Señor. En otras palabras, usted todos los días, hermano, va a tener aflicción, va a tener tentación, pero hay que preocuparse en el Señor, confiar en el Señor y decirle, Padre, ayúdame, dame las fuerzas. Basta, dice el Señor, a cada día su propio mal. O sea, está pasando una situación difícil, hermano, hoy, no piense en el mañana, porque se va a preocupar más. Y si piensa en pasado, se va a preocupar más. Y si piensa en el futuro, hermano, se va a preocupar más. Y el Señor dice, porque el día de mañana traerá su afán. O sea que cada día, diariamente hay un afán, que el cual con la ayuda del Señor lo vencemos. Que el cual con la ayuda del Señor aprendemos a confiar en Él, a buscarle más a Él. Y esa historia, hermano, que siempre repetimos, que siempre nos gusta, que siempre va a quedar en mi mente, es cuando el Señor predicaba su palabra y predicaba su palabra y todo el mundo se iba, hermano, porque era fuerte. Y quiso llegar Pedro como a calmar al Señor, hermano. Señor, muy duro predicas tú, por favor, no. ¿Te quieres ir tú también, Pedro? ¿Te quieres ir tú también, Pedro? Y el Señor le decía esas palabras, pero Pedro buscó primeramente el reino de Dios. Amén. Pedro responde, ¿a quién más iré, Señor? ¿A quién más voy a ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿A quién más? Mire, hermano, el mundo puede tener sus teorías, puede tener muchas cosas en materia prima, lo que sea, hermano. Mire que yo publiqué una imagen hace poco en base a la creación del Señor. Publiqué una imagen de un robot y llamaron inteligente a quien lo creó, pero después pusieron una mano humana y no dijeron nada. ¿Qué más impresionante, hermano? Esta mano o la mano de un robot. Esta mano que el mundo no conoce aún el creador, y usted y yo sí. Pero llamaron inteligente a aquel que construyó una bomba atómica. Llamaron inteligente a aquel que construye barcos, puentes. Pero ¿qué pasa con el cuerpo humano? Las venas, la sangre, el Señor conoce cada cabello que usted tiene ahí. ¿Cuántos tengo yo, hermano? El Señor sí los conoce. El Señor, hermano, esa capacidad que Él ya sabe el otro año de qué necesidad va a tener usted, hermano. Pero Él dice, buscadme primeramente a mí y mi justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas, hermano, van a ser añadidas. Y en primer lugar debemos de tener a Dios, que es lo más importante.
Adiós, hermano. Adiós, hermanito. El versículo, hermano, Colosenses 3:2. Colosenses capítulo 3, versículo 2 dice: poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Con ese versículo nos vamos a quedar, hermano. Poner la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Eso quiere el Señor de cada uno de nosotros. Y si usted no ha puesto sus ojos en el Señor Jesús, hoy es el día. Porque no nos da garantía de poder vivir mañana, hermano. No espere un temblor, terremoto o lo que sea para preocuparse y querer venir al Señor. Es hoy, hermano. Amén. Es hoy, hermano. Es hoy que el Señor quiere traer salvación a aquellos que todavía no la tienen. O aquellos que creen tenerla pero no la tienen. Es hoy, hermano. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por brindarnos la oportunidad de poder servirte cada día, Señor, de poder aprender tu palabra, de poder estar seguros en ti, Señor, y que podamos poner la mirada en ti primero, Padre, y no en las cosas materiales de este mundo, el cual, Señor, van a traer muchas consecuencias, Padre, pero confiando en ti, Señor, sabemos que tú vas a hacer la obra perfecta, Padre. Esa obra, Señor, que nos da la esperanza, Señor, y aún más esa promesa, Señor, que esperamos con ansia, Padre, poder verte, poder tenerte, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder estar preparados para el día de tu venida, Señor. Guarda los corazones con tu paz, Señor. Tu palabra es verdad, Padre. Tu palabra promete, Señor, y yo creo en ella, Padre. Que esa paz que abunda en vuestros corazones, Señor, estará ahí por siempre, Padre. Gracias por cada uno de los hermanos. Cualquiera que pueda tener dificultad, Señor, que no pueda tener preocupación, sino una confianza plena en ti, Señor, porque tú sabes lo que haces, Padre. Sino una fidelidad, Señor, una fe de que pueda buscarte primeramente a ti y que no pueda estar buscando otros métodos, Señor, que no le van a llevar a nada, Padre. Aquel que todavía no te ha recibido, Señor, y que puede estar en este lugar, que tú puedas hacer la obra, Señor. No nosotros, Señor, sino tú en tu tiempo. Que puedas brindar esa oportunidad, Señor, y que no sea demasiado tarde, Padre. Gracias te damos, Señor, siempre por tu palabra, porque es buena, Señor, quebranta, Padre, para bien. Nos alimenta, Señor, para crecer cada día, Padre. Y ayúdanos, Señor, a poder estar ante este evento, Señor, esta ordenanza de poder tomar tu santa, Señor, cena de la mejor manera, Señor, y no indignamente, Padre. Que tú puedas ayudarnos a examinarnos a vosotros mismos, Señor, y que nos ayudes a entender, Señor, y a ser completos, a ser maduros espirituales y saber, Señor, si podemos hacerlo o no, Padre. Guarda este momento, Señor. Guarda a cada uno de los hermanos que lo harán. Este es un momento único, Padre. Gracias por el apoyo, Señor, de cada uno de ellos para que esto, Señor, pueda hacerse, Padre. Gracias por la reunión, Señor, porque es bueno estar en tus atrios, Señor, en tu casa de oración, poder servirte con cada uno de los hermanos, poder estar unánimes cantándote, Señor, como primicia, Padre, lo que podemos ir a hacer al cielo perpetuamente, Padre. Gracias, Señor, por todo. Te damos gracias por la vida, Señor, más que todo por habernos salvado, Señor. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Cristo lo pedimos. Amén.